En las colinas silenciosas que rodean Florencia, una de las ciudades más hermosas del mundo, se esconde una historia tan perturbadora que aún hoy, casi medio siglo después, sigue generando miedo, sospecha y un profundo desconcierto. A finales del verano de 1968, cuando la Toscana vivía noches cálidas y tranquilas, un crimen aparentemente aislado marcó el inicio de una pesadilla que Italia jamás olvidaría. Un hombre y una mujer habían sido encontrados sin vida dentro de un coche estacionado en un camino rural. Lo que en un principio parecía un ataque pasional, pronto reveló señales inquietantes. Heridas precisas, un patrón quirúrgico y una frialdad que solo podía pertenecer a un asesino acostumbrado a la oscuridad. Pero nadie podía imaginar que aquel hecho sería el primero de una larga serie de asesinatos que se extendería durante 17 años. Un asesino tan calculador, tan meticuloso, tan invisible, que la prensa italiana lo bautizó como Il mostro di Firenze, el monstruo de Florencia. Con el paso del tiempo, este nombre se convirtió en una sombra permanente sobre la región. Las parejas ya no se atrevían a buscar intimidad en los caminos rurales. El sonido de una rama rompiéndose en medio de la noche bastaba para paralizar a cualquiera. Mientras tanto, la policía italiana, desesperada y presionada por el pánico nacional, comenzó a seguir cientos de pistas que terminaban siempre en callejones sin salida. Informes contradictorios, testimonios confusos, pruebas manipuladas e incluso errores judiciales marcaron una investigación plagada de fallos que, según muchos expertos, le dio al asesino la ventaja perfecta. Cada crimen parecía un mensaje, un desafío directo a las autoridades, como si el monstruo disfrutara manipulando a toda una nación desde las sombras. Lo más inquietante de todo era la inteligencia con la que el asesino actuaba. Elegía lugares remotos, horarios impredecibles, y utilizaba siempre la misma arma. Una Beretta calibre .22, modificada de una forma tan específica que los expertos en balística podían identificarla al instante. Y aún así, nunca pudieron encontrarla. El monstruo no dejaba huellas. No dejaba ADN, no dejaba fibras ni objetos personales. Era como si surgiera de la oscuridad, cometiera su crimen y luego desapareciera sin rastro. Florencia, una ciudad conocida por su arte, su historia y su belleza renacentista, quedó marcada para siempre por la figura de un asesino tan escurridizo que muchos llegaron a creer que no se trataba de una sola persona, sino de un grupo secreto o incluso de una secta. Mientras los años avanzaban y los crímenes continuaban, la presión sobre la policía se volvió casi insoportable. Las familias exigían respuestas. La prensa alimentaba la paranoia y los investigadores empezaron a mirar hacia cualquier sospechoso posible. Campesinos, cazadores, vagabundos, exmilitares, en vecinos solitarios. Nadie estaba a salvo de la sospecha. Pero cada arresto parecía solo un parche temporal, una distracción que permitía al verdadero asesino seguir actuando. Lo que estaba claro era que el monstruo no mataba por impulso. Sus crímenes tenían un patrón, un mensaje escondido, una obsesión oscura que solo él entendía. La pregunta que atormentaba a todos era simple. ¿Quién podía tener tanta precisión, tanta sangre fría y tanta capacidad para evadir a la policía durante casi 2 décadas? En esta serie de eventos, donde la realidad supera la ficción, descubriremos no solo los detalles más escalofriantes del caso, sino también las teorías que surgieron con el paso del tiempo. Desde la posibilidad de un asesino solitario extremadamente inteligente, hasta las hipótesis
que señalan a grupos secretos, rituales oscuros y encubrimientos institucionales. Lo que comenzó como un crimen pasional se convirtió en uno de los casos más complejos y controvertidos en la historia criminal de Europa. Esta es la historia del asesino serial más inteligente de Italia. Esta es la historia del monstruo de Florencia. El 21 de agosto de 1968, en un pequeño pueblo llamado Signa, cerca de Florencia, la tranquilidad de la Toscana fue interrumpida por un descubrimiento macabro. En un viñedo, apartado de la carretera principal y conocido por ser un lugar donde las parejas buscaban privacidad, un agricultor encontró un coche estacionado de forma inusual. Al asomarse, sintió cómo la sangre se le congelaba. Dentro del vehículo, los cuerpos sin vida de una pareja joven yacían brutalmente atacados. Antonio Lobianco y Bárbara Locci habían sido asesinados con saña. Pero lo más perturbador no era el hecho en sí, sino la manera en que habían sido atacados. Con una precisión que los expertos describirían más tarde como quirúrgica. Los investigadores locales inicialmente creyeron que se trataba de un crimen pasional. Italia, en esos años, era un país profundamente conservador, y los celos, las venganzas familiares y los ataques impulsivos eran explicaciones comunes para los crímenes violentos. Sin embargo, algunos detalles no encajaban. No había señales de robo ni violencia aleatoria. La escena mostraba un patrón claro. Un agresor que sabía exactamente lo que hacía y que no había actuado bajo un impulso momentáneo. Aún así, la policía terminó señalando a un sospechoso. Stefano Mele, el esposo de Bárbara, quien rápidamente se convirtió en el blanco ideal para las autoridades, ansiosas por cerrar el caso. Mele fue condenado. Pero con el tiempo, quedó claro que él no podía haber sido el verdadero responsable. Lo más extraño del crimen de 1968 fue que, aunque Mele estuvo involucrado en el caso por razones personales y conflictivas, las balas contaban otra historia. Años después, cuando los investigadores compararon evidencia balística, descubrieron algo escalofriante. La misma arma utilizada en ese crimen sería utilizada nuevamente más de una década después. Era imposible que Mele, encarcelado durante muchos de los ataques posteriores, fuera el autor. Ese fue el primer gran error judicial que permitió al verdadero asesino seguir libre. Con el paso de los años, el crimen de 1968 fue casi olvidado por la mayoría. Hasta que las muertes volvieron a Florencia en los años 70 y 80. En cada escena, la marca era la misma. Parejas jóvenes, atacadas en la oscuridad, con el mismo tipo de arma, y con un ritual morboso que parecía repetirse una y otra vez. La policía italiana comenzaba a comprender que estaban ante algo mucho más siniestro que un simple crimen de pasión. Estaban frente a un depredador meticuloso que estudiaba a sus víctimas, que conocía perfectamente la zona y que sabía cómo moverse sin dejar rastro. La perfección del atacante sugería algo aterrador. Llevaba años preparándose. Lo que ocurrió después del crimen de 1968 revela una verdad inquietante. El monstruo no era un improvisado. No era alguien que simplemente se dejaba llevar por impulsos oscuros. No. Era alguien que estudiaba, que planificaba, que esperaba pacientemente el momento adecuado para atacar. Y su silencio durante los años siguientes no era señal de arrepentimiento, sino un indicador de algo aún más perturbador. Estaba perfeccionando su método. Los habitantes de Florencia no podían imaginar que aquel caso de 1968, tan mal investigado y tan mal resuelto, sería el punto de partida de una pesadilla
que devoraría casi 2 décadas de la historia italiana. Y lo más inquietante era que, mientras todos pensaban que la justicia había hablado, el verdadero asesino caminaba libre, observando, analizando y preparándose para volver a matar. Durante casi una década, Italia creyó que el crimen de 1968 había sido resuelto. El país avanzó. Florencia continuó siendo un destino de arte, belleza y romance. Y el asesinato de la pareja quedó enterrado bajo montones de expedientes mal archivados. Pero en la noche del 14 de septiembre de 1974, el silencio volvió a romperse. Una pareja joven, Pasquale Gentilcore y Stefania Pettini, fue encontrada sin vida en un bosque cercano a Borgo San Lorenzo. El ataque presentaba todos los signos de un agresor calculador, frío, y con una brutalidad que no tenía explicación lógica. Esta vez, las autoridades notaron algo imposible de ignorar. La misma arma que se utilizó en 1968 había vuelto a matar. Una Beretta calibre .22 con balas Winchester serie H. Un detalle tan específico que dejó a los investigadores helados. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser que la misma arma reapareciera 6 años después? ¿Había un imitador? ¿O acaso el verdadero asesino nunca había sido atrapado? Lo que más perturbó a los forenses no fue solo el arma. Fue el patrón, la precisión quirúrgica, la elección del lugar, la mutilación característica. Todo indicaba que no se trataba de un asesino impulsivo. Era alguien que seguía un ritual, un asesinato planeado con una frialdad escalofriante. No había huellas, no había testigos, no había errores. Era como si el asesino trabajara con la disciplina de un profesional. Cuando los periódicos empezaron a publicar detalles del crimen, la paranoia estalló en Florencia. Las parejas dejaron de salir por la noche, los caminos rurales se volvieron zonas prohibidas y las familias comenzaban a vivir con miedo constante. Nadie sabía quién sería el próximo objetivo. Y peor aún, nadie entendía por qué alguien querría matar de esta manera. Los investigadores pronto empezaron a ver un patrón aún más inquietante. El asesino atacaba en verano, durante noches cálidas y en lugares donde sabía que las parejas buscaban intimidad. Esto revelaba algo estremecedor. El asesino conocía profundamente la región. Probablemente vivía cerca o tenía acceso a información que le permitía estudiar los hábitos de los jóvenes. No era un forastero que llegaba por casualidad. Era alguien que se movía como un habitante más de la Toscana. Pero 1974 solo fue el principio. Lo que siguió fue una escalada de violencia que dejó a las autoridades completamente superadas. En 1981, otra pareja fue encontrada en una escena que replicaba cada detalle del modus operandi del asesino. Después, en 1982, otro crimen. Luego, en 1983, y finalmente, en 1985, el último ataque conocido del monstruo de Florencia. Cada escena mostraba una evolución inquietante en su método. Más precisión, más frialdad, más control. Cada asesinato era un mensaje silencioso, casi desafiante, como si el monstruo quisiera demostrar que podía burlar a la policía, que podía actuar cuando quisiera y donde quisiera, sin dejar rastro. Los periodistas comenzaron a describirlo como un fantasma, un depredador nocturno imposible de atrapar. Y en respuesta, la policía comenzó a perseguir sombras, sospechar de cualquiera y cometer errores que más tarde serían considerados una vergüenza nacional. Mientras el número de víctimas crecía, también lo hacía la presión mediática. El caso ya no era solo un problema local. Toda Italia hablaba del monstruo. Programas de televisión, periódicos internacionales y expertos criminalistas de todo el mundo se involucraron,
generando teorías que iban desde un asesino solitario extremadamente inteligente hasta un grupo secreto de élite que realizaba rituales oscuros en la Toscana. Cada nueva teoría añadía una capa más de caos. Sin embargo, en el interior de la investigación había algo más peligroso que todas las hipótesis externas: la incompetencia y la desesperación. Las autoridades italianas, bajo presión extrema, comenzaron a arrestar inocentes, perseguir pistas sin sentido y fabricar conexiones donde no había nada. Y mientras todo esto ocurría, el verdadero monstruo de Florencia observaba y continuaba matando. Porque para él, la oscuridad era su aliada. Y Florencia, la ciudad del arte y la belleza, se estaba convirtiendo en su terreno de caza. A medida que los crímenes se acumulaban, una verdad empezó a hacerse evidente para los investigadores más atentos. El monstruo de Florencia no era un simple asesino en serie. Tenía un ritual. Cada escena del crimen parecía construida como si fuera la repetición de una misma obra macabra, ejecutada con una precisión casi obsesiva. El asesino escogía siempre a parejas que buscaban intimidad en coches aparcados en zonas rurales, lejos de las luces de la ciudad, pero lo bastante cerca como para poder huir si algo salía mal. Esperaba el momento exacto, cuando el silencio lo cubría todo, y la única luz provenía de la luna y los faros distantes de alguna carretera secundaria. Primero disparaba. Varios tiros rápidos, certeros, con su inseparable Beretta calibre .22, equipada con balas específicas que luego se volverían su marca registrada. Los disparos generalmente iban dirigidos al interior del coche, sorprendiendo a las víctimas antes de que pudieran reaccionar. No había diálogo, no había advertencias, no había amenazas. Solo el estruendo seco de los disparos en medio de la noche. Después, el asesino se acercaba al vehículo y, si era necesario, remataba a las víctimas. Pero lo más perturbador venía después. El monstruo abría el coche, sacaba los cuerpos o los movía de posición y comenzaba una fase que los forenses describirían como post-mortem. Era en este momento cuando su ritual se volvía especialmente macabro: las mutilaciones. Sus ataques parecían dirigidos casi exclusivamente hacia el cuerpo femenino, como si existiera un odio profundo, una fijación oscura, una idea retorcida sobre la sexualidad y el control. Los cortes, realizados con precisión, eran siempre similares. Mismos lugares, mismos gestos, misma frialdad. No se trataba de simple violencia. Era un patrón, una firma. Para los investigadores, este detalle fue crucial. No solo por lo que revelaba del asesino, sino por lo que provocaba en la opinión pública. Los periódicos comenzaron a describirlo como un depredador sexual, un sádico, alguien con una mente extremadamente perturbada. Pero algunos criminólogos alertaron de algo más inquietante: el nivel de control, la limpieza de la escena, la exactitud de los cortes. Todo esto indicaba que el asesino no era un improvisado. Podría haber tenido conocimientos médicos, experiencia con cuchillos, o algún tipo de formación técnica que le permitía actuar sin titubeos. Las parejas jóvenes se convirtieron en el símbolo del miedo. Salir de noche, buscar un lugar apartado para estar a solas, algo que antes formaba parte de la libertad juvenil, se transformó en un riesgo de muerte. Muchos padres prohibieron a sus hijos salir en coche. Las autoridades colocaron advertencias en las zonas rurales y algunos caminos se volvieron conocidos como rutas del monstruo. La Toscana, que para los turistas era una postal perfecta de viñedos, colinas y atardeceres dorados, para los locales
se convirtió en un escenario de terror silencioso. El monstruo parecía disfrutar de ese miedo. Cada nuevo crimen no solo arrebataba vidas, también aumentaba el pánico colectivo. Y cuanto más hablaba la prensa del caso, más crecía su leyenda. El asesino no dejó cartas, no envió mensajes directos a la policía ni a los medios, como hicieron otros criminales famosos. Su único mensaje era su método: las balas, los cortes, los cuerpos abandonados en la oscuridad. Eso era suficiente para que toda Italia entendiera que el monstruo seguía vivo. Los investigadores intentaron reconstruir un perfil psicológico. Se hablaba de un hombre solitario, probablemente de entre 30 y 50 años, con un conocimiento detallado de la geografía local y una inteligencia por encima de la media. Alguien capaz de observar a sus víctimas sin ser visto, de conocer sus hábitos, de moverse con confianza por los caminos rurales de la Toscana. Quizás un campesino, un cazador, un trabajador nocturno, o alguien aparentemente normal, integrado en la comunidad, saludando a los vecinos por las mañanas y transformándose en depredador al caer la noche. Pero había un detalle más que hacía este caso distinto a otros: el intervalo entre los crímenes. A veces pasaban meses o años. Este comportamiento no encajaba con el patrón clásico de muchos asesinos en serie que, una vez que comienzan, matan con frecuencia creciente. El monstruo parecía capaz de detenerse, de esperar, de controlar sus impulsos. Eso solo reforzaba la imagen de un criminal con un dominio total de sí mismo y de su entorno. Un asesino que no solo mataba, sino que planeaba. Con cada nuevo asesinato, la presión sobre la policía aumentaba. Pero, al mismo tiempo, el miedo hacía que las pistas se volvieran confusas. Cientos de llamadas, testimonios contradictorios, sospechas injustificadas. La gente veía al monstruo en todas partes. Cualquier hombre que caminara solo de noche, cualquier vecino extraño, cualquier mirada rara se convertía en motivo de alarma. Florencia se llenó de sombras, pero el verdadero monstruo seguía siendo invisible. Y mientras tanto, entre expedientes, errores y política, se empezaba a construir otro tipo de monstruo. Un sistema de investigación tan caótico que, sin saberlo, le estaba regalando al asesino su mejor arma: la impunidad. Cuando los asesinatos alcanzaron el punto más crítico, la investigación policial entró en una fase que muchos historiadores describen como una de las más desordenadas y vergonzosas de la criminología italiana. La presión mediática, el pánico colectivo y la incapacidad de las autoridades para comprender el patrón del asesino llevaron a una cadena interminable de errores, detenciones apresuradas y conclusiones equivocadas que terminaron confundiéndolo todo aún más. El caso del monstruo de Florencia se transformó en un laberinto burocrático y emocional donde la justicia parecía perderse a cada paso. Uno de los primeros sospechosos importantes fue Pietro Pacciani, un hombre de campo con un pasado criminal que parecía encajar, al menos superficialmente, en el perfil de un asesino violento. Era rudo, tenía mala reputación y había sido condenado anteriormente por homicidio. Para las autoridades, representaba el candidato perfecto: alguien de carácter fuerte, con acceso a herramientas, viviendo en la zona rural. Pero esta elección fue, según muchos expertos, uno de los errores más graves. La policía se obsesionó tanto con Pacciani que ignoraron pistas clave, evidencia contradictoria y testimonios que lo exoneraban. Crearon una narrativa que encajaba más con sus necesidades que con los hechos. Mientras tanto,
El verdadero asesino seguía libre. La investigación tomó un giro aún más extraño, cuando los fiscales comenzaron a hablar de los compañeros de caza de Pacciani, Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Según esta teoría, el monstruo de Florencia no era un solo hombre, sino un grupo rural que cometía los crímenes juntos. Pero nuevamente, las declaraciones eran inconsistentes, basadas en recuerdos confusos, presiones psicológicas y, en algunos casos, testimonios que cambiarían varias veces. Parecía que las autoridades estaban desesperadas por presentar culpables, aunque sus evidencias no fueran sólidas. El caos llegó a tal nivel que algunos investigadores comenzaron a sugerir conspiraciones internas. Había quienes decían que se estaban encubriendo errores policiales. Otros afirmaban que el caso se había vuelto tan grande que los políticos exigían resultados inmediatos, incluso falsos, con tal de calmar a la población. Se hablaba de expedientes perdidos, pruebas que desaparecieron misteriosamente, armas que nunca se catalogaron correctamente y testimonios que fueron falsificados o reinterpretados según conveniencia. Pero el error más devastador fue la obsesión con la teoría del grupo. Al construir la narrativa de los compañeros de caza, los investigadores dejaron de considerar la posibilidad que muchos criminólogos extranjeros señalaban como la más probable, que el monstruo actuaba solo, que era un lobo solitario con una inteligencia muy superior a la media. Alguien perfectamente capaz de evadir a las autoridades durante casi 2 décadas. Esta teoría nunca fue explorada con la seriedad que merecía, porque la policía ya había decidido qué historia quería contar. Y mientras el sistema se derrumbaba sobre sí mismo, el monstruo se convirtió en un espectro intocable. No necesitaba esconderse. La policía estaba demasiado ocupada persiguiendo fantasmas inventados. En un caso donde cada minuto era crucial, las autoridades malgastaron años enteros en teorías equivocadas. Lo más inquietante era que, entre todos los errores, había momentos que sugerían que el asesino estaba observando todo. Algunos crímenes parecían ocurrir justo cuando la investigación tomaba un nuevo rumbo, como si el monstruo disfrutara probando a la policía, recordándoles que él seguía en 1900. Control. El miedo se extendió tanto que muchas personas comenzaron a creer que el asesino no sería nunca atrapado. Y de hecho, jamás lo fue. Los italianos comenzaron a preguntarse, ¿estaba entre nosotros? ¿Vivía en silencio, oculto bajo una apariencia amable? ¿Era un vecino, un trabajador, un campesino, alguien que saludaba por las mañanas y por la noche se convertía en el depredador más temido del país? La verdad era aún más perturbadora. El monstruo había logrado lo que pocos asesinos seriales en la historia han conseguido. No solo evadir a la policía, sino manipularla, confundirla y dividirla. Y eso solo podía hacerlo alguien excepcionalmente inteligente. Mientras la policía continuaba atrapada entre pistas rotas, testigos contradictorios y sospechosos que no encajaban del todo, el monstruo siguió viviendo en la memoria colectiva de Italia. Florencia se convirtió en una ciudad de sombras, donde las parejas evitaban los bosques, los jóvenes no se atrevían a salir de noche, y cada sonido desconocido hacía que la gente mirara por encima del hombro. La prensa italiana hablaba del caso casi diario, creando un ambiente de paranoia nacional. Cada año surgían nuevas teorías. Algunos creían que el asesino era un cazador experto. Otros aseguraban que pertenecía a una secta, mientras que un grupo reducido insistía en que todo era obra de más de una persona. Cuando Pacciani murió,
y fue declarado inocente póstumamente, la presión sobre la policía se hizo insoportable. Porque significaba que el verdadero asesino, o asesinos, jamás habían sido capturados. Las familias de las víctimas quedaron sin respuestas, la ciudad sin justicia y Europa sin cierre en uno de los casos más enigmáticos de su historia criminal. Hasta hoy, el monstruo de Florencia sigue representando el lado más oscuro del alma humana. Un depredador que no solo arrebató vidas, sino también la tranquilidad de un país entero.